compartiendo este tiempo, este seminario, y agradeciendo la invitación, profesor William, y a todos los organizadores de este importante evento, poder estar aquí en esta mañana. Yo quiero hacer una presentación que tiene en cuenta algunos antecedentes de lo que nos permitiría servir como contexto de la participación de las iglesias evangélicas en Colombia en temas de paz para tratar de resolver el conflicto armado en Colombia. Y voy a mencionar algunas cosas y me voy a centrar al final en la experiencia del diálogo intereclesial por la paz, DIPAZ. Lo primero que quisiera mencionar es que los evangélicos tuvieron y han tenido durante muchos años una preocupación por los temas sociales y políticos. La mayoría de las iglesias a veces nos dan otra impresión, pero dentro de ese mar de iglesias evangélicas podemos encontrar iglesias, líderes, pastores que han tenido una preocupación, un compromiso muy continuo por los temas sociales y políticos del país. No he querido irme mucho más atrás, solamente he querido comenzar por algo que mencionó anteriormente Ricardo Esquivia, que fue en 1989 el Consejo Evangélico de Colombia creó por iniciativa de Ricardo y otros líderes la Comisión de Paz y Derechos Humanos de ese Consejo Evangélico de Colombia. Pero en ese periodo, digamos, en esa dinámica, nosotros podemos ver que ha habido una intencionalidad de responder a la situación del conflicto que el país había estado viviendo. Antes de esos años también hubo otras expresiones, pero pues no quiero ir tan atrás en el asunto, sino dedicarme desde los 90 para acá. A nivel del liderazgo oficial de las iglesias evangélicas, por ejemplo, hubo una manifestación de apoyo a la campaña de Ser Pobre, y uno de los motivos por los cuales decidieron un grupo de líderes evangélicos apoyarlo fue por la prioridad de su programa, en el que incluía la búsqueda de la paz y también el hacer partícipe al pueblo cristiano de que tuviera una acción, un rol muy activo en la búsqueda de la paz. En esa publicación que se hizo a través de una carta pública en 1998, participaron firmándola personajes como Vivian Morales, Claudia de Castellanos, Nelly Moreno, Jaime Ortiz Hurtado, Eduardo Cañas, Jorge Bunz, Colin Crawford, Luis Alfonso Rodríguez y César Castellanos. Varios de ellos ya no estaban en el 2016 cuando se presentó el referendo para aprobar el Acuerdo de La Habana. Pero los que de estas personas estuvieron en el 2016 estaban en contra de la paz. Ellos han sido líderes de partidos políticos evangélicos. Esa es otra característica de estos líderes que mencioné. Así que representan un sector, una vertiente de la iglesia evangélica que se orientó abiertamente a la participación política. Luego yo menciono también la otra cara de esa moneda, y es ya una mirada más desde
el liderazgo de los territorios, el liderazgo local, que no optó por una creación de movimientos políticos confesionales. Y en esto, pues, como lo mencionó y ya ustedes lo han escuchado, a Ricardo Esquivia fue pionero en el comienzo de los 90, en 1989, en el campamento del Coro, en el Valle, un campamento de la Iglesia Presbiteriana. Allí se desarrolló la propuesta de crear una comisión de paz y derechos humanos del Consejo Evangélico de Colombia. Pero esto fue algo que comenzó a generar un debate al interior de las iglesias evangélicas, porque para la mayoría de las iglesias esto sonaba a participación política, como ya se ha dicho, y demandó mucha reflexión y eventos que trataron de ayudar a que esta discusión pudiera fluir. En 2001, por ejemplo, hubo un encuentro en Cachipay, también en un campamento de la iglesia menonita, donde se reflexionó sobre el papel de las iglesias frente al conflicto armado. Cabe notar que en estos eventos que se fueron realizando desde la Comisión de Derechos Humanos y Paz de SEDECOL, no participaron fuertemente grupos pentecostales, carismáticos, ni tampoco los políticos evangélicos, los que estaban ya haciendo una actividad política abierta durante los años 90. Más bien esta comisión y esta iniciativa fueron apoyadas por las llamadas iglesias históricas, como la iglesia luterana, presbiteriana, menonita, bautista, unión misionera. Algunas iglesias pentecostales, particularmente la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, la AIEC, que ha sido una de las iglesias que más ha tenido participación en estos espacios durante muchos años. En esa comisión participaron desde el comienzo Justa Paz, pero también a través de la historia han participado otras ONGs evangélicas como la Confraternidad Carcelaria de Colombia, Visión Mundial, CORSOC, recientemente Paz y Esperanza de Medellín, Visión Ágape, que estuvo antes y ahora ha regresado nuevamente, instituciones educativas como la Universidad Bautista de Cali. Esta comisión desarrolló procesos de formación bíblica para la paz a través de una escuela que fue impulsada en diferentes regiones del país con el propósito de sensibilizar a las iglesias con respecto a estos temas y también empezar a dar formación en algunos aspectos políticos. La comisión desarrolló durante varios años, junto con la ONG Justa Paz, un proyecto de documentación e investigación de casos de violaciones a los derechos humanos, y estos documentos están publicados por Justa Paz y están todavía en la página web de Justa Paz, se conoce como el llamado profético. Y la estructura que se siguió siempre fue tratar de mostrar testimonios de las víctimas del conflicto armado, tanto víctimas de las guerrillas como víctimas de los paramilitares y víctimas también de agentes del Estado. Y en la parte final se mostraba siempre lo que se conoció como, o se llamó, semillas de esperanza, como iniciativas que se buscaban para tratar en medio del conflicto, resarcir esfuerzos de resiliencia y destacar cómo todos estos elementos partían desde la fe. Esta comisión también organizó la primera, y yo creo que nos quedamos esperando la segunda porque no ha habido, primera Cumbre Nacional de Iglesia Cristiana Evangélica por la Paz. Esa se realizó en el 2006. Hubo 110 representantes de las diferentes denominaciones e instituciones del país. Hubo acompañamiento internacional
y publicaron una declaración que incluyó temas como el lugar de las iglesias y Sedecol en el conflicto, también unas perspectivas temáticas partiendo de nuestra visión para Colombia, el marco bíblico teológico, 15 líneas de acción para la iglesia local y nacional. Entre las perspectivas temáticas se destacó la mención de la situación de la niñez frente al conflicto, el desplazamiento forzado, diálogos, negociaciones, desmovilización, verdad, justicia y reparación, política internacional. Una partecita de la declaración final de esta cumbre la quiero citar aquí. Perdón que voy por ahí todavía. Nuestra visión es una patria donde se conviertan las armas en herramientas de producción, donde todos vivan en paz y sin temor y se pueda vivir la identidad propia respetando las identidades de los demás. Creemos en la equidad y el respeto de género, de etnias, de culturas y de opciones políticas y religiosas basados en los principios de la pluralidad. Repito, esta es una declaración que salió en 2006. En Colombia existieron otros esfuerzos de iglesias evangélicas y otras organizaciones en torno al trabajo por la paz, Fundación Cristianos por la Paz, Plan de Acción Pastoral de las Iglesias por la Paz de Colombia, con apoyo del Consejo Latinoamericano de Iglesias, los trabajos de la Iglesia Menonita de Colombia, los hermanos menonitas a través de Justa Paz, Mencoldes, que habían nacido antes de los 90. La primera de estas organizaciones ha sido hasta el presente una de las promotoras de la Comisión de Paz de Sedecol. Bueno, aquí hay algunos datos que pues ya Ricardo los mencionó, entonces no los voy a repetir, pero pues destacar, digamos, el liderazgo de él en este proceso, porque se llevó, digamos, a esos espacios de las asambleas de Sedecol en varias ocasiones debates, discusiones, que no fueron menores y que siempre dejaron un impacto dentro de la mayoría de las iglesias, en el sentido de que hubo apertura y sensibilidad. Pero para una de las preguntas guías que se estaban dando en cuanto a las narraciones, hay que destacar que el punto de partida en muchas ocasiones fueron los testimonios de líderes que asistían a las asambleas de Sedecol sufriendo el conflicto, un conflicto frente al que antes le daban la espalda y consideraban que eso no tenía que ver o que la iglesia no iba a ser afectada por eso. A partir de varios de esos testimonios se desarrollaron iniciativas y se fortaleció la idea y la necesidad de tener esta comisión dentro de Sedecol. También hubo otro esfuerzo que se debe mencionar, como fue la Red Ecuménica de Colombia, promovida por iglesias del tipo histórico, afiliadas al CLAI, como la Iglesia Presbiteriana de Colombia, la Iglesia Evangélica Luterana. Hacia finales de 2001 realizaron las primeras reuniones y, digamos, lo nuevo aquí fue la que se incluyó como participación activa algunas organizaciones católicas. Entonces, esta dinámica ecuménica es algo que también es una experiencia que vale la pena trabajarla, investigarla más para ver cómo en esa caminata hemos podido también estar juntos en medio de situaciones como las que hemos vivido nosotros en el país durante muchos años. Inicialmente esta red también desarrolló talleres de sensibilización, encuentros con comunidades que estaban experimentando los rigores del conflicto. En 2003 se hizo una planeación estratégica, se trabajó mucho en el problema de los desplazados, trabajo con mujeres, promoción y defensa de los derechos humanos, incidencia política ante organismos nacionales e internacionales. Hubo varios casos allí de victimización, incluso entre algunos de los líderes de la red ecuménica, como el pastor Milton Mejía, de la Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, también Mauricio Avilés, un joven que trabajaba con una organización de la costa,
Y, digamos, este proceso después se fue, digamos, desarrollando hasta el punto de tratar de unirse en otros esfuerzos, como el Plan de Paz, y finalmente quisiera mencionar que en el 2014 estas organizaciones que han estado en la Comisión de Paz de Sedecol, en la Red Ecuménica y otras organizaciones fundaron el Diálogo Intereclesial por la Paz en 2014. Allí participaron la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Justapaz, Mencoldes, Corsoc, Confraternidad Carcelaria, la Unibautista, la Corporación Universitaria Reformada, la Iglesia Presbiteriana de Colombia, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, el Concilio de las Asambleas de Dios y algunas organizaciones internacionales en condición de codialogantes como Federación Luterana Mundial, Iglesia Sueca y Concilio Mundial de Iglesias. Posteriormente a este espacio se han sumado otras organizaciones como Iglesia Metodista de Colombia, EduPaz, Compas, bueno, y otras organizaciones que participan en la actualidad. DIPAZ ha sido un proceso animado por representantes de estas iglesias y organizaciones basadas en la fe que venían haciendo su propio trabajo ya durante varios años y se articularon en esta especie de plataforma a propósito de los diálogos que se estaban comenzando a desarrollar en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. DIPAZ tuvo una participación activa en ese proceso. Se hicieron aportes a la construcción del documento, pero también aportes a la revisión que hubo del documento final. DIPAZ es mencionado incluso en el acuerdo como una de las organizaciones a la que se invitó a acompañar los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva como parte de las medidas de reparación. El texto en el acuerdo dice: los actos colectivos serán formales, públicos y solemnes y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, para lo cual se solicitará a la Conferencia Nacional Episcopal que, con el apoyo del Diálogo Intereclesial por la Paz DIPAZ y otras iglesias, coordine estos actos en diálogo con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Hubo varios momentos de encuentro y precisamente de reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores armados, particularmente de las FARC, en los cuales hubo esta participación de DIPAZ y también de la Conferencia Episcopal. DIPAZ ha funcionado con 3 líneas de trabajo. Verdad, aquí está el texto del acuerdo final. Ha funcionado con 3 líneas de trabajo: verdad y justicia, antimilitarismo y no violencia, y reconciliación. Y quisiera destacar entre la no violencia el rol de la Escuela de Acción No Violenta, que su propósito fue definido de la siguiente manera: la Escuela de Acción No Violenta pretende ser un espacio de formación y planeación de acciones no violentas de diverso tipo, en el cual confluyan miembros de iglesias, comunidades territoriales, rurales y urbanas, personas que han hecho tránsito a la vida civil y que se pueden estar viendo afectadas por los escasos cumplimientos a los acuerdos de paz suscritos, y que cuenten con el apoyo, la presencia, la fuerza ética de las iglesias para evitar, por la vía de la no violencia, el que se recurra a las armas para alcanzar derechos. Aquí yo quisiera subrayar algo que también mencionó Ricardo Esquivia ahora. Si ustedes notan aquí, por ejemplo, la escuela no se orientó solo a las iglesias, como se venía haciendo antes con la escuela de Sedecol, sino que se orientó a comunidades también, y ahora a personas en proceso de desmovilización. Entonces, el proceso de la escuela fue un proceso
muy enriquecedor por esa participación tan diversa, en el cual como que, pues antes no era que el requisito fuera ser miembro de una iglesia evangélica, sino que estaba orientado a las iglesias evangélicas. Pero ahora hay una perspectiva mucho más ecuménica, donde lo que nos interesa es ver cómo juntos y juntas respondemos a un problema común, como es el conflicto armado en Colombia, y a otros temas que están alrededor de ese conflicto, que ustedes pues bien lo saben, se han venido desarrollando y trabajando en los últimos años. Este propósito de la escuela se hizo realidad en los procesos de formación que se llevaron a cabo particularmente en el Caribe, con sede principalmente en Barranquilla, en Antioquia y Chocó, en el Urabá y en el suroccidente, en Cali, particularmente, aunque también en zonas del norte del Cauca. Esta escuela fue coordinada por el profesor Milciades Púa de la Corporación Reformada Universitaria de Barranquilla, quien con otros docentes y coordinadores regionales definieron la ESAN como la Escuela de Acción No Violenta, como una comunidad de aprendizaje en el que se tomaron en cuenta varios componentes, el conceptual, el vivencial, el cultural e investigativo, siguiendo la IAP, con prácticas celebrativas y de no violencia, y todo articulado alrededor del enfoque de género. Personal docente de la CUR y la Unibautista trabajaron en la sistematización de experiencias de aprendizaje, por lo que se logró retornar a los participantes las prácticas realizadas por sus propias comunidades. Hay unas publicaciones, unas cartillas que recogen esas experiencias que fueron conocidas y socializadas en las sesiones en las que se desarrolló la escuela. Los módulos trabajados por la ESAN fueron la sistematización conceptual, la no violencia, el y los conflictos colombianos, la perspectiva teológica y hermenéutica bíblica para leer esta realidad y la acción no violenta. Finalmente, en el suroccidente se trabajó en el proceso de acompañamiento pastoral a las ETCRs del Ceral en Buenos Aires, Los Monos, Caldono, Monterredondo, Miranda, Cauca. En estos espacios territoriales se realizaron visitas de escucha, atención psicosocial, capacitación, apoyo a emprendimientos y acompañamiento pastoral. Posteriormente, cuando estos espacios territoriales fueron clausurados y la población en proceso de desmovilización se vio forzada a salir de esos espacios, fueron acompañados en algunas ciudades, particularmente en Cali y Valle. Como es sabido, se han vivido procesos de ruptura al interior del partido FARC, el asesinato de varios desmovilizados, la incorporación a las disidencias y la formación de colectivos urbanos alrededor de emprendimientos que han sido apoyados por varias organizaciones, miembros de DIPAS en este último periodo. Allí se viene desarrollando este acompañamiento y este apoyo como parte de el complemento del trabajo que se inició desde 2016. Entonces, esto es una síntesis, digamos, de esta última etapa de lo que podemos ver en la participación de las iglesias evangélicas en la búsqueda de la paz aquí en Colombia. Muchas gracias.